Muchas gracias a las personas que están conectadas. Vamos a empezar nuestra actividad académica de la tarde de hoy. Eh, Vamos a hablar sobre la tromboprofilaxis en el paciente pediátrico. Hicimos una revisión de temas sobre los artículos más disponibles y los más disponibles y actuales que se encontraron sobre el tema. La idea es revisar cada punto y cada aspecto de esta enfermedad y al final, pues, poder sacar unas conclusiones y poder tratar de debatir acerca de la enfermedad. Muy bien, arrancamos con una introducción de esta revista de junio del 2014 de Polikov, donde dice que la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar son complicaciones graves y poco frecuentes. Entonces se dice que la incidencia en adultos es más o menos del 14.5 por 1000 pacientes hospitalizados a pesar de la tromboprofilaxis farmacológica administrada en los adultos. Y aunque la presencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar son mucho menos comunes en la edad pediátrica, la incidencia ha aumentado durante la última década. El 95% de los eventos en niños están asociados a un factor de riesgo identificable. Eso ya hace un grupo especial o un grupo de edad completamente distinta para la presentación de la enfermedad. Hablando rápidamente sobre la coagulación, por definición que sabe que es el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Eso tiene dos fases importantes. La hemostasia primaria, donde al el daño del endotelio vascular entran las plaquetas de la lesión. Luego sigue la hemostasia secundaria, que ocurre prácticamente en simultáneo con los otros factores de la coagulación en reacciones enzimáticas, cuya función es fortalecer ese tapón de plaquetas formando fibras de fibrina para reforzar el tapón. Pero existen reguladores que hacen que esta cascada no se perpetúe y los vasos sanguíneos se tapen. Entonces ahí es cuando intervienen los factores como la proteína C, que es vitamina K dependiente, y la proteína S, que básicamente van a degradar los factores activados 5 y 8. La antitrombina también entra en contacto con las heparinas y actúan degradando el factor 10 activado y la trombina. Y recordar que la heparina está en las células cebadas del endotelio y facilita la unión de la antitrombina C3, con los factores procoagulantes activos. Ese es el factor de balance del sistema de la coagulación. Aquí lo vemos en un esquema muy fácil, muy sencillo, donde está la actuación de las plaquetas, la actuación de los factores de la coagulación y los factores como la protomina, los que van a diluir el coágulo y van a permitir que el proceso no se perpetúe. ¿Qué acciones o qué características tiene la coagulación en el niño distintas a las del adulto? Entonces, los factores de la coagulación en neonatos están reducidos hasta en un 50% con respecto a lo de los adultos. Se encontró que es proporcional en neonatos pretérmino versus los neonatos a término, siendo en menor proporción los factores de la coagulación en recién nacidos a término. Además, hay una disminución fisiológica en los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, que aproximadamente a los 6 meses de edad alcanzan los niveles que tiene los niveles del adulto. Hay una disminución de los niveles de antitrombina, de cofactor 2 de heparina y de proteína C y S al 30% del nivel de los adultos. Además, los factores de von Willebrand 5, 8 y 13 están aumentados en neonatos, llegando a los niveles del adulto, o sea, disminuyendo los niveles del adulto hasta los 6 meses de vida, a los 6 meses de vida. La alfa-2 macroglobulina, que inhibe la fibrinolisis, aumenta al nacer y alcanza el doble para los adultos a los 6 meses de vida y permanecen aumentados durante la infancia. Hay una disminución de la generación de trombina, que además, sumado al efecto de la alfa-2 macroglobulina y la integridad del endotelio, explican de esa manera la baja incidencia de la trombosis en niños. Como ven, hay unos factores de la coagulación que están disminuidos, otros que están aumentados, unos factores procoagulantes aumentados y otros que están inhibidores de la coagulación disminuidos.
Aún así, es un sistema que está en constante evolución y es absolutamente funcional. Se dice que aproximadamente hasta los 16 años, todos esos factores de la coagulación y todo ese proceso se llega a normalizar o a volverse como el del adulto. En cuanto a la epidemiología, Raffini en ese estudio que nos muestra acá de Pediatrics del 2009 dice que se observó que el tromboembolismo venoso en niños tuvo una incidencia anual del 0.07 al 0.14 por 10.000, o sea que equivale a 5.3 por cada 10.000 niños hospitalizados en Estados Unidos en la década del 90. También se concluyó que los recién nacidos exhiben el mayor riesgo de tromboembolismo venoso, con el 0.51 de incidentes por 10.000 nacidos, eh, vivos al año en niños caucásicos y 24 por 10.000 ingresos en las unidades de cuidado intensivo neonatales dentro del mismo periodo de tiempo. La incidencia de tromboembolismo venoso disminuye después del primer año de vida y aumenta nuevamente durante la pubertad y la adolescencia. Ya vamos a mirar unos cuadros que lo sustentan. También para el año 2007 en Estados Unidos, la tasa de incidencia de tromboembolismo venoso en la adolescencia aumentó de 58 casos por 10.000 ingresos hospitalarios. Es decir, estamos concluyendo que los dos extremos de la edad pediátrica, que son la edad neonatal, del lactante menor y la adolescencia, son los picos donde esta enfermedad se va a producir. Las consecuencias de los eventos tromboembólicos no son menos importantes. Hay aproximadamente 50% en la falla de resolución del trombo. Se presenta síndrome posttrombótico en el 30% de los casos, seguido de enfermedad pulmonar crónica, hipertensión pulmonar y mortalidad cercana al 2% asociada a estos factores que les acabo de mencionar. La mortalidad por sí solita aumenta aproximadamente al 9% en los casos de tromboembolismo pulmonar. Este es un informe de esa revista de Branchford de abril del 2012. La historia de la trombosis venosa en pediatría sigue sin estar completamente clara. Se informa que el riesgo de recurrencia se encuentra entre el 10 al 15%. La incidencia del síndrome postrombótico en este informe de Wang varía entre el 10 al 60, es decir, no está completamente estudiada ni completamente definida la frecuencia. Actualmente no existe un consenso sobre las implicaciones clínicas del síndrome postraumático en los niños. La incidencia de tromboembolismo venoso recurrente varía según el tipo de evento, la raza y el sexo. Entonces, ¿qué es el síndrome postrombótico? Es una secuela tardía de la enfermedad tromboembólica que ocasiona insuficiencia venosa crónica provocada por hipertensión venosa, orienta reflujo por lesión del vaso e incompetencia valvular. En cuanto a la parte étnica, son estudios hechos en los Estados Unidos, aquí Roberts no lo plantea, los afroamericanos son los que presentan con más frecuencia tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar. Los que menos lo presentan son los asiáticos e isleños del Pacífico y los que están como en la mitad son los caucásicos. Los hispanos tienen menor incidencia que los afroamericanos y caucásicos, pero más que los asiáticos. Estos tres cuadros fundamentan básicamente lo que estamos hablando. Primero, la edad definitivamente aumenta en la etapa neonatal y tiene un pico posterior en la adolescencia, más o menos con una mediana a los 16 años. Las otras cosas que fundamentan el asunto, según este estudio de Takemoto del 2014, es el tipo de enfermedad por los cuales los pacientes presentan tromboembolismo con más frecuencia, siendo en mayor cantidad los pacientes con enfermedades renales, seguidos de los pacientes cardíacos, seguidos de los pacientes con trauma, enfermedades gastrointestinales y oncológicos. De última, los pacientes metabólicos y los pacientes con enfermedades respiratorias. Este cuadrito nos muestra que
Ya sabemos que uno de los factores de riesgo más importantes de desarrollar tromboembolismo venoso en pediatría es ser usuario de catéter venoso central. Entonces, este cuadrito nos va a mostrar quiénes son los que realmente pueden llegar a producir más tromboembolismo venoso, usuarios de catéter, de los cuales están los pacientes cardiológicos, los pacientes de trauma, como dos primeros puntos, y seguidos en el siguiente orden, los pacientes neurológicos y los pacientes oncológicos. Vamos a tener en cuenta estos 4 grupos de pacientes más adelante dentro de la charla. Aún así, los pacientes no relacionados también a uso del catéter, los que principalmente presentan tromboembolismo venoso son los pacientes oncológicos, los pacientes metabólicos y los pacientes renales por sí mismos. Muy bien, entre los factores de riesgo entonces está, volvemos y lo decimos, que no es común el tromboembolismo venoso idiopático en niños, mientras que los eventos en adultos pueden alcanzar entre el 30 al 50% según esta revisión de la Sandro. Los factores hereditarios siempre deben considerarse dentro de la presencia de la enfermedad. La mayoría de los tromboembolismos venosos diagnosticados en niños se consideran provocados por factores de riesgos y casi siempre, pues, de hecho, en un porcentaje muy alto asociados a la hospitalización. Y de una vez les voy contando que los factores de riesgo más importantes, como ya lo hemos dicho, son el uso de catéter venoso central, enfermedades malignas o severas como el cáncer, asociadas a obesidad, infecciones, cardiopatías y síndrome nefrótico. Entonces, esta revisión de WIS del 2016 tiene este cuadro, que lo pusimos aquí en esta charla, donde habla de los factores del paciente a la izquierda, que básicamente son lactancia de adolescencia, predisposición genética, malformaciones venosas congénitas, historia personal de tromboembolismo venoso y historia familiar de tromboembolismo venoso también, los adolescentes fumadores, la obesidad, las adolescentes en embarazo o en puerperio y los viajes largos frecuentes, perdón, recientes. Enfermedades asociadas al tromboembolismo venoso, movilidad reducida por todas las causas que tenga el paciente, estar hospitalizado, que no se mueva de manera frecuente, cáncer o malignidad, enfermedad maligna, prematurez, cardiopatía congénita, trauma, paraplegia o trauma espinal, infección severa, sepsis, deshidratación, y otra miscelánea de enfermedades como quemaduras severas, síndrome nefrótico, síndrome antifosfolípidos, enfermedad autoinmune, enfermedad de células falciformes, hemólisis, falla cardíaca, trombocitopenia inducida por heparina, infecciones en la cabeza y en el cuello o enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los factores del tratamiento se identificaron uso de catéter venoso central, cirugía, terapia con asparaginasa, terapia con esteroides, terapias hormonales y con estrógenos, manejo en cuidado intensivo pediátrico, nutrición parenteral, utilización de eculizumab, inmunoglobulina intravenosa o rituximab y plasmaféresis. Haciendo unos pequeños, bueno, teniendo en cuenta que todos estos factores se correlacionan, los factores hereditarios, la deficiencia de titrombina, el grupo sanguíneo, la historia familiar, la deficiencia de proteínas C y S, el sexo, la susceptibilidad genética, se entrelazan con los adquiridos, la edad, la obesidad, puerperio, el embarazo fumado realizados con el tratamiento a distancia, los sinotrópicos, la intubación, la ventilación mecánica, los procedimientos ortopédicos y las enfermedades relacionadas que ya básicamente las hemos descrito. Todas correlacionen en una con la otra para poder formar este cuadro donde cualquier factor influye en el otro para el desarrollo de tromboembolismo venoso en niños. Haciendo algunas acotaciones sobre los factores de riesgo, vamos a hablar de los adquiridos inicialmente. El factor de riesgo más importante, 1A, es ser portador de catéter venoso central. Se puede presentar en más del 90% de los casos de neonatos y más del 50% en el resto de los niños. Es el riesgo más importante de ser usuario de catéter. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, por sí mismos son difíciles de definir. Dice que cirugía mayor, cirugía menor, pero básicamente en esta revisión de Holz dice que es más o menos expuestos a diferentes cantidades de cirugía, o a varias cirugías, perdón, de gravedad y duración diferente cada una, lo que hace que el riesgo aumente. Definitivamente la edad mayor en recién nacidos y adolescentes,
El tabaquismo en los adolescentes es un factor de riesgo importante. Y la obesidad como enfermedad crónica con activación plaquetaria aumentada continua y disfunción endotelial, que es el factor fisiológico en el cual la obesidad ayuda al desarrollo de tromboembolismo venoso. La terapia con las paraginasas la hemos mencionado, que aumenta la trombofilia, la pérdida de proteínas por enteropatías o enfermedad hepática, la deficiencia de proteína C, en esta revisión también de Hall se encontró asociada a la infección por el virus de herpes varicela zoster, sumada a esta enfermedad a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y dentro de las enfermedades cancerígenas, la leucemia linfoide aguda, la que se ha observado como la enfermedad más asociada a trombosis venosa en niños. En cardiopatía congénita, por supuesto, se ha asociado la hipoperfusión hepática como causa de la deficiencia de anticoagulantes y además se le suma la colocación de los accesos centrales durante las intervenciones quirúrgicas, aumentando el factor de riesgo. El síndrome nefrótico por sí mismo, como lo vimos en el cuadro anterior, predispone a la trombosis venosa por deficiencia de antitrombina y proteína S, con una tasa solita de prevalencia de 9 al 36%, como lo vimos en la gráfica. La presencia de talasemia mayor varía la presencia de tromboembolismo entre el 2.5 al 4%. En cuanto a la trombofilia hereditaria, acuérdense que siempre hay un factor de riesgo hereditario del que habíamos hablado, pero aquí les tengo estos números. El estudio de Ruhl, que es un estudio alemán que se publicó en marzo del 2018, habla que las trombofilias hereditarias son causadas por variantes genéticas y se manifiestan como antecedente familiar de tromboembolismo venoso y aumento de tromboembolismo venoso no provocado. Los informes se basan en variantes raras, básicamente menos del 1% de frecuencia de alelos, y la mayoría de los estudios son derivados de pequeños estudios de grupos familiares pequeños. Se han informado tasas de recurrencia, que es donde viene yo creo que lo más importante de esta diapositiva, tasas de recurrencia de tromboembolismo del 38% en niños con antecedentes de trombosis, siendo el más importante deficiencia de antitrombina y deficiencia de proteínas C y S en el 6% de los casos y 24 respectivamente. Una variante común en los europeos es la mutación del gen F5 como ha sido conocido como el factor 5 de Leiden. Es decir, ante la presencia de recurrencia de trombosis venosa en niños, hay que definitivamente tener en cuenta el factor hereditario como una de las cosas más importantes. Muy bien, hay que seguir observando y seguir pendientes de la prevención del tromboembolismo. Y entonces, vamos a hablar sobre los principios de la tromboprofilaxis. Este principio se basa en la capacidad de prevención identificando a los niños con mayor posibilidad de desarrollar eventos trombóticos y emplear estrategias preventivas seguras. El uso como tromboprofilaxis de heparina de bajo peso molecular en adultos, y en este estudio de Vidal, descendió del 0.4 al 0.7 de padecer tromboembolismo en comparación con sitios donde no se utilizaban los protocolos. Previo a la introducción del uso de los protocolos de rutina de manejo anticoagulante para adultos, la incidencia estaba entre el 10 al 15% para enfermedades generales y 40 al 50% para pacientes quirúrgicos. Altísimo. Pero en los niños hay evidencia limitada que apoye completamente la evaluación del riesgo trombótico en niños o adolescentes, y menos aún para soportar el uso de tromboprofilaxis mecánica y o farmacológica en este grupo de edad. Aún así, las publicaciones hablan de unas medidas generales para la prevención del tromboembolismo que no difieren mucho de lo que sea para los adultos. Movilización precoz, adecuada hidratación, retiro del catéter venoso central tan pronto sea posible e interrupción de la terapia anticonceptiva en adolescentes. Lo que sí vieron en este estudio de Pierce es el tipo y lugar del catéter venoso central. La presencia del catéter venoso central es el factor de riesgo más frecuente asociado. Algunos estudios han demostrado variación en la incidencia entre la tromboembosis, la trombosis venosa asociada a catéter venoso central con diferentes tipos de catéter, el lugar de la inserción y el procedimiento que se lleva a cual para la inserción. La mayoría de estos estudios, exactamente este de Pierce, habla de, se hizo en
niños con cáncer usuarios de catéter venoso central. Este es un ensayo anterior del año 2000 donde se compararon pacientes con catéteres unidos a heparina y los que no. Resultó que el 0% de complicaciones que se les presentaron a ellos eran los que, no, los que estaban unidos a heparina versus el 8% de los que tenían una infusión con heparina. Muy bien. Se dice que las trombosis venosas ocurren con menos frecuencia en los pacientes implantables, como el Portacat, que comparativamente con los Brovia, con los Sigman, y que se ha demostrado que el riesgo aumenta en trombosis tunelizados en una proporción de 8.7 a 1 en edades de los 6 a los 12 meses. También se describe que hay un mayor riesgo de trombosis cuando los catéteres tienen más de un lumen, ya que hay mayor proporción de ocupación del vaso y mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Informe de Antón del 2009. La trombosis asociada al acceso femoral fue la más frecuente, seguido del acceso subclavio y en menor proporción al braquial y al yugular. Esto lo encontré en este estudio de BIS. En otra revisión hablaba que había más frecuencia de lesión tromboembólica en los catéteres del sistema venoso superior. Comparada las dos publicaciones, pues simplemente es el sitio donde más colocaron los accesos venosos, y en este estudio de BIS básicamente se hablaba que los catéteres femorales eran los más frecuentemente utilizados porque era el acceso que de más urgencia se utilizaba disponible en los niños y los que más, pues, por supuesto, iban a hacer tromboembolismo que los otros. Obviamente los del sistema venoso superior traían más consecuencias desde el punto de vista del síndrome postrombótico que los del sistema venoso inferior en el otro estudio. Conclusión, este dato es únicamente de este estudio, pero porque utilizaron más ese acceso que cualquier otro. Con respecto al momento de inserción del catéter, hablaban básicamente, específicamente de los catéteres para los pacientes con cáncer con leucemia linfoide aguda, donde se observaron que es mejor colocarlos luego de la fase de inducción que la fase previa a la inducción. Se tapaban más los que colocaban en la fase previa a la inducción. En cuanto a la tromboprofilaxis mecánica, los enfoques mecánicos incluyen medias antiembolismo y dispositivos de compresión neumática intermitente. Definitivamente no hay datos sobre la eficacia o seguridad de su uso en niños ni en adolescentes. Los datos en adultos apoyan que los medios físicos sí reducen el riesgo de tromboembolismo pulmonar y tromboembolismo venoso en las extremidades inferiores en pacientes traumatizados con fractura de cadera, aunque sin riesgos por sí mismos de desarrollar tromboembolismo pulmonar, aparte de las estadísticas que ya hemos citado. Esta tromboprofilaxis mecánica podría considerarse en niños mayores y adolescentes que tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, como en casos de trauma, en aquellos que tienen un alto riesgo de hemorragia, o sea, que tienen factores asociados importantísimos, o contraindicaciones para recibir tromboprofilaxis farmacológica. Las contraindicaciones de tromboprofilaxis mecánica incluyen fractura y acceso venoso en el sitio de la compresión, y dentro de este estudio de Monagley dice que no hay informes anecdóticos, hay informes anecdóticos de ulceración en los sitios de compresión. Por supuesto, debe utilizarse los elementos adecuados, del tamaño indicado y manipulado por el personal entrenado y con un protocolo pues completamente establecido. En cuanto a la tromboprofilaxis farmacológica, la evidencia para respaldar la eficacia y seguridad en niños es muy limitada. La mayor parte está relacionada con la prevención de la trombosis asociada a catéter venoso central, y BIS específicamente habla sobre cuenta que muchos centros administran una infusión de dosis bajas de heparina no fraccionada, generalmente de 5 a 10 unidades por kilo por hora, para mantener la permeabilidad del catéter venoso central por la vía distal. Es lo único que se menciona de manera frecuente en casi todos los artículos. Esto incluye pacientes con cáncer con datos variables y no concluyentes realmente sobre la administración de esta infusión, de que sí. Muy bien.
Estudios entre 2001 y 2008 publicados por Celcan en marzo del 2018 indican que demostraron que la prescripción de enoxaparina en pacientes traumatizados duplicó la formulación sin cambios reales en la eh, presencia de tromboembolismo venoso, que se mantuvo más o menos en el 0.25% para este tipo de pacientes. Definitivamente el uso de anticoagulantes como el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran siguen en fase de estudios sin resultados concluyentes, y básicamente la potencial desventaja o la principal desventaja que tiene el uso de estos anticoagulantes orales, inclusive para los adultos, es la falta de agentes de reversión autorizados, en este caso para niños, con hemorragia significativa, con necesidad urgente de cirugía o con una sobredosis. Entonces, ¿qué medicamentos nos quedan disponibles para niños? Los agentes más estudiados definitivamente en niños son la heparina no fraccionada, la heparina de bajo molecular, peso molecular y la warfarina. Los otros agentes, bueno, y la aspirina, que nos falta ahí en esa pequeña lista. Los otros agentes que se utilizan, los mismos reportes o los mismos artículos los mencionan como los de uso off-label, o sea, con prescripciones que en condiciones diferentes a las autorizadas, para grupos de edades distintos, indicaciones para otras patologías, con dosis o formas distintas a los que traen el inserto o el prospecto de cada medicamento. Chest en 2008 publicó básicamente los nomogramas para cada una de las dosificaciones de estos medicamentos, y todos los agentes tienen efectos secundarios. El más significativo de los clínicos de trombosis inducida por heparina incluyen trombocitopenia, que es básicamente descenso de plaquetas del 50% en 24 horas, 5 a 8 días después de la primera exposición a heparina, o antes si ha ocurrido exposición a heparina en las últimas semanas o meses, ya que esos anticuerpos son transitorios. No olvidar que previo al diagnóstico de la trombosis inducida por heparina se han de evaluar otras causas menos comunes de trombocitopenia, perdón, más comunes de trombocitopenia. Entonces, hablando específicamente sobre las heparinas, entonces está la primera, que es la heparina no fraccionada, que sabemos que ejerce su efecto anticoagulante acelerando la formación de complejos moleculares de antitrombina 3, mientras que los factores 2, 9, 10, 11 y 12 quedan inactivados. Tiene una particular importancia la acción ejercida sobre la trombina y el factor 10. La vida media es dosis dependiente, tiene una depuración renal y hepática, su acción es completamente reversible con protamina y requiere monitoría sanguínea frecuente. La indicación es el tratamiento de trombosis o presencia del aumento del riesgo de trombosis cuando el paciente está en riesgo de tener hemorragia considerable, por ejemplo, en los postoperatorios, o cuando el niño se somete a procedimientos invasivos frecuentes que requieren reversión rápida con anticoagulación. La contraindicación es la trombocitopenia inducida por heparina, pacientes de difícil acceso venoso y ya que requiere monitoría frecuente. La dosis más o menos es edad dependiente, menor de 12 meses, 28 unidades por kilo por hora. Menores de 12 meses, mayores de 12 meses, 20 unidades por kilo por hora. Y la dosis baja más usada es de 10 a 15 unidades por kilo por hora. El rango ideal se hace con medición de antifactor 10 activado, 0.35 a 0.7 unidades por mililitro, o con controles de PTT de 1.5 a 3 veces de la línea de base. El control de PTT debe hacerse cada 4 horas, según el manejo dinámico de las metas que se quieran llevar. Y los efectos secundarios son sangrados reportados en el 6.6 al 24%, y de la trombocitopenia inducida por heparina del 0 al 2.3%. También se reporta presencia de osteoporosis. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, la acción es la misma que las heparinas no fraccionadas, pero con mayor inhibición del factor 10A, del 10 activado. Dentro de las propiedades, la vida media está más o menos es de 5 horas. Hay una alta biodisponibilidad del medicamento. La depuración es renal únicamente. Su acción no es completamente reversible, requiere 24 horas para depurarse completamente. La indicación es el tratamiento de la trombosis o como tromboprofilaxis cuando el riesgo de sangrado está considerado estable.
Se puede utilizar como puente entre el paso de la heparina a la warfarina en terapia postoperatoria y se utiliza con mayor indicación en niños con muy mal acceso venoso. La acción es la misma que la heparina no fraccionada, pero con mayor inhibición del factor 10 activado. Aquí, aquí está, esta diapositiva está repetida. Entonces cortamos ese pedacito. Sigo con la siguiente. Ya. En la contraindicación hay alto riesgo de sangrado para procedimientos, debe 24 horas sin administrarse. No se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal. La dosis es edad dependiente. El rango ideal se debe titular con antifactor 10A de 0.5 a 1 unidad por mililitro. Los niveles de antifactor 10A deben permanecer en niveles deseados. El INR o el PTT no se ven modificados. Y los efectos secundarios se reportan hemorragias entre el 4.8 al 8.1 y no se ha evaluado el riesgo de trombosis inducida por heparina u osteoporosis. Dentro de estas heparinas de bajo peso molecular está la enoxaparina, que básicamente su vida media es de 3 a 6 horas, presenta o permite una anticoagulación más estable. La dosis es edad dependiente, menor de 2 meses por kilo por dosis, y en neonatos se requieren dosis más altas. La monitoría puede realizarse de 4 a 6 horas después de la administración de la dosis. Muy bien, el siguiente medicamento, el siguiente grupo de medicamentos que está disponible para esto son los antagonistas de la vitamina K, que el medicamento por excelencia es la warfarina. La acción, recordad que la warfarina viene derivada de un veneno del trébol dulce, ¿no? Es un elemento natural que empezó estudiándose de alguna u otra manera y se utiliza también como veneno para plagas. La warfarina impide la acción de la enzima hepática que reduce el 2,3-epóxido de vitamina K, un paso clave en la formación de los factores de la coagulación. La vitamina K reducida es un factor esencial en la carboxilación de ciertos residuos de glutamato en la producción o que ayudan a la producción de los factores 2, 7, 9, 10 y las proteínas anticoagulantes C y S. Dentro de las propiedades, la vida media es de 36 a 42 horas, su administración es oral y el metabolismo es hepático. Se utiliza para anticoagulación para largo tiempo. Dentro de las contraindicaciones, la relativa es ser menor de 1 año, al menos que posea una válvula mecánica. La dosis es la que está descrita acá, 0.2 miligramos por kilo por día, excepto en los pacientes con cirugía de Fontan, o 0.2 miligramos kilo día, y como dosis de mantenimiento individualizado titulada con el resultado del INR. El rango ideal de ese INR debe ser 2 a 3, ideal de 2 a 3, o válvulas mecánicas, el uso de válvulas mecánicas de 2.5 a 3.5. La monitoría del INR debe ser diaria hasta obtener el nivel deseado. Cuando se encuentre ese nivel deseado y estable, debe estar estable mínimo y estable, se debe hacer el control mínimo una vez al mes y debe hacerse un test de INR en caso de cambio de dieta o formulación de nuevos medicamentos. Ya adelante vamos a ver un cuadrito que altera el INR. Los efectos secundarios se reportan hemorragia aproximadamente en el 0.5 de los pacientes y se incrementan este tipo de hemorragia ya de características severas con INR mayores de 8. También se reporta calcificación de la tráquea, pérdida del cabello y deterioro de la densidad ósea. En esta pequeña lista están los medicamentos que alteran sobre el INR de por sí mismos. La amiodarona que lo incrementa, la aspirina, porque lo puede incrementar o no lo afecta. La amoxicilina que tiene un leve incremento, la carbamazepina lo disminuye, la fenitoína lo disminuye, el fenobarbital lo disminuye, la dicloxacina lo incrementa, la prednisona lo incrementa, el trimestoprim lo incrementa, la ranitidina lo incrementa. Dentro de la otra opción que tenemos desde el punto de vista farmacológico es la terapia antiplaquetaria. La acción, inhibición de la producción de prostaglandinas y tropoxanos mediante la activación de la ciclooxigenasa. Dentro de sus propiedades está la administración oral, una vida media dosis dependiente,
un inicio de acción de 15 a 20 minutos, produce una inhibición plaquetaria irreversible y usualmente se debe descontinuar el medicamento 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico. La indicación: tromboprofilaxis en uso de stent, fístulas, Norwood, Glenn, Fontal, válvulas biológicas y como adición a terapia de tromboprofilaxis a otros anticoagulantes en pacientes con alto riesgo de trombosis y también en enfermedad de Kawasaki. Contraindicaciones: combinación con el ibuprofeno dentro de las 4 horas posteriores a la administración de aspirina, sangrado activo, en presencia de varicela o sospecha de fiebre por síndrome de Rayet. La dosis diana de la aspirina no está estudiada. No hay estudios que demuestren cómo medir el efecto de la aspirina como tal dentro de la monitoría. Y los efectos secundarios: equimosis, confusión, vértigo, náuseas, vómito, tinnitus, dolor abdominal, calambres, fatiga y sangrado. Hay otro antiagregante plaquetario como el clopidogrel, que no tiene registro en INVIMA para niños, se usa para enfermedades cardíacas básicamente. Muy bien. En la revista CHET, el Colegio Americano de Médicos del Tórax, en febrero del 2012 sacó unas recomendaciones generales con grados de evidencia sobre las condiciones en las cuales los niños deben utilizar anticoagulación. Vamos a describirlas rápidamente. El neonato con catéter venoso central. Como recomendación 1, grado 1A, recomienda la infusión, ya hemos mencionado esto, de heparinas en el catéter, da 0.5 unidades por kilo por hora en el catéter venoso central. Y utilizan medicamentos para desobstruir ay, perdón, eso, me embarré. Paro. Ay, ¿cómo se llama? Es trombolíticos. Ya. Listo, vuelvo a arranco. Recomendaciones de listo. Bueno. Neonato con catéter venoso central. Entonces, como recomendación grado 1A, se utiliza infusión de heparina no fraccionada por el catéter a dosis de 0.5 unidades por kilo por hora, como ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores. Y en caso de obstrucción, utilizan trombolisis local con un nivel de evidencia de grado 12. En neonatos y niños con fístulas de Volalotoxin, se utiliza heparina no fraccionada intraoperatoria y aspirina posoperatoria o sin terapia antitrombótica, ambos con grado 12. Neonatos o niños con catéteres arteriales, lo mismo, recomendación 1A, infusión de heparina no fraccionada continua de 0.5 a 1 unidad por mililitro por hora. Por kilo por hora, perdón. En neonatos o niños con catéteres arteriales, la misma recomendación 1A, la heparina no fraccionada. En neonatos con catéteres arteriales umbilicales, como recomendación 2A, la dosis baja de heparina no fraccionada. En cateterismo cardíaco, en neonatos y niños, administración de heparina no fraccionada como grado de 1A o aspirina en grado 1B. En niños más grandes con catéteres venosos centrales, infusión de solución salina o de heparina no fraccionada, y en algunos casos les colocan uroquinasa intermitente en caso de que el catéter esté obstruido, con recomendación grado 2C. Y en la misma grado de recomendación 2C incluyen warfarina en niños que reciben nutrición parenteral total por largo tiempo. En niños con chúncaro pulmonares, la heparina no fraccionada posoperatoria en grado C, y en cirugía de Fontan, aspirina o heparina no fraccionada terapéutica seguida de warfarina. En la presencia de stents, hablan de heparina no fraccionada en el posoperatorio. En cardiomiopatía dilatada, el uso de warfarina mientras se activa el trasplante cardíaco. En hipertensión pulmonar primaria, el inicio de warfarina al tiempo de las otras terapias para la patología. En válvulas protésicas, aplicar las mismas recomendaciones que los adultos. En asistencia ventricular, el uso de heparina no fraccionada. En hemodiálisis, heparinas de bajo peso molecular o warfarina con una recomendación 2C. Y en enfermedad de Kawasaki, pues definitivamente aspirina en altas dosis antiinflamatorias como grado 1B
y la glamaglobulina con la presencia de los síntomas y fiebre en grado 1A. Muy bien. De los últimos artículos publicados para profilaxis trombótica en niños, existe la guía que se publicó en junio del 2020, o en noviembre del 2020 por Goldenberg, basado en las primeras publicaciones, en los primeros informes del 2020 sobre el COVID-19. Básicamente, desde junio del 2020 se ha demostrado una tasa de tromboembolismo sintomática confirmada del 7%, de más o menos 3 de cada 45 niños entre los pacientes del 13 a 21 años y de 1.3 o de 1 a 75 niños de 5 a 13 años en los pacientes con COVID-19. El mismo junio del 2020 se lanzó una recomendación para el uso de tromboprofilaxis en niños hospitalizados por COVID-19, incluido el MIS-C, y factores de riesgo o elevación del dímero D notablemente elevados mayores a 5 veces el límite superior. Luego de del lanzamiento de esta recomendación y luego de la publicación del lanzamiento de la recomendación en junio del 2020, no ha habido un estudio que, que evalúe realmente qué pasó con esos niños hospitalizados con tromboprofilaxis. Dentro de las recomendaciones, son recomendaciones de expertos, las que se lanzaron en el 2020 por estar como recomendación de experto fuerte, baja o moderada. Entonces, dentro de la recomendación fuerte, el 85% de los expertos consultados dice que se debe iniciar tromboprofilaxis con anticoagulantes en combinación con tromboprofilaxis con dispositivos de compresión secuencial cuando se pueda en niños con enfermedad relacionada con COVID-19, incluido el MIS-C, y factores de riesgo asociados como dímero D notablemente alto. Ya hablamos 5 veces del nivel basal. Heparinas de bajo peso molecular en dosis bajas por vía subcutánea 2 veces al día con el objetivo de lograr niveles de antifactor A de 0.2 a 0.5 unidades por mililitro en pacientes con COVID-19, incluyendo MIS-C, quienes están estables, sin compromiso renal severo. Se sugiere infusión de heparina no fraccionada en ausencia de otras contraindicaciones. La recomendación es baja del 75% de los expertos. El riesgo de sangrado aumenta con la tromboprofilaxis cuando existe trombocitopenia marcada, plaquetas menores de 50.000 o fibrinógeno menos de 100 miligramos por decilitro, cuando ha existido hemorragia mayor reciente y cuando se ha administrado aspirina a dosis mayor de 5 miligramos por kilo. Pero el anticoagulante en dosis baja en pacientes con MIS-C que reciben aspirina a menos de 5 miligramos por kilo, sin otros factores de riesgo, no confiere un factor mayor riesgo de sangrado. Recomendación fuerte de expertos del 85%. La tromboprofilaxis posterior a la salida del hospital debe considerarse en pacientes con MIS-C aproximadamente por 30 días cuando tienen el dímero D muy alto, con heparina de bajo peso molecular y monitoría estricta. Y la última recomendación fuerte es que definitivamente pacientes que no tienen una forma grave de SARS-CoV o que no tienen una afección asintomática o que no se les ha puesto catéter central y no tienen COVID o que no tienen factores de riesgo asociados además que puedan aumentar el riesgo de tromboembolismo venoso y que tengan COVID, pues definitivamente no requieren ningún tipo de anticoagulación. Esta es una recomendación fuerte, 89%. Muy bien, seguimos observando, hay que seguir muy pendientes. Vamos a hablar algo de la consecuencia de la trombosis venosa, que puede pasar cuando eso pasa, la mortalidad asociada, bueno, la mortalidad general de este estudio de BIS del 2016, del tiempo que observó los pacientes, la mortalidad general asociada a la hospitalización fue el del 10 al 15%, su periodo de observación, y la relacionada a tromboembolismo venoso durante el mismo periodo fue aproximadamente del 2%, principalmente asociada a tromboembolismo pulmonar y a trombosis de senos venosos. En cuanto a la morbilidad, se encontró trombosis venosa profunda, síndrome posttrombótico,
asociado al 10 al 25% a trombosis venosa profunda en extremidades y el 6% de los pacientes en tratamiento con cáncer mayormente asintomáticos. Es decir, estaban trombosados sus catéteres y con trombosis venosa profunda sin otro tipo de síntomas. Otra de las cosas que produce las trombosis venosas es la pérdida de la posibilidad de accesos venosos, obstrucción de la vena cava superior, trombosis de los senos venosos, embolismo pulmonar, las trombosis de los senos venosos que deja como consecuencias hemiplegia, convulsiones, cefalea, déficit cognitivo y del comportamiento, y el embolismo pulmonar que deja una hipertensión pulmonar crónica asociada en la mayoría de los casos. La trombosis portal que produce hipertensión portal, la trombosis renal que produce hipertensión arterial y falla renal. Las trombosis recurrentes la encontró entre el 7 y el 10% de los casos. Además que tiene implicaciones en las implicaciones sociales en el estilo de vida. Entonces ya un paciente queda con restricción de la actividad física, con tripanofobia. Hay un miedo ya a la recurrencia de trombosis y hemorragias, pues que limita, limita la atención, predispone a la atención. Restricciones en la alimentación y alteración de la apariencia física. Los costos relacionados al cuidado de la salud se incrementan. Hay hospitalizaciones de larga estancia, con monitoría de niveles de coagulación posterior a la salida del hospital que tienen costos y hay una pérdida de productividad del paciente y de sus cuidadores. En cuanto a los síntomas generales que se pueden presentar cuando hay trombosis venosa, en las extremidades, dolor y edema, en la vena cava superior, cefalea, dolor del cuello, edema del cuello y la cabeza, en la vena cava inferior, edema, hipersensibilidad en miembros inferiores y dolor abdominal, en los vasos esplénicos, dolor abdominal en cuadrante superior izquierdo y esplenomegalia, en la vena porta, dolor abdominal, esplenomegalia, en los vasos renales, dolor en el flanco y hematuria, en los vasos hepáticos, dolor en el cuadrante derecho y hepatomegalia, en la vena mesentérica, dolor abdominal, cuando hay tromboembolismo pulmonar, dolor torácico, tos, dificultad respiratoria, y en los vasos cerebrales, pues cefalea, vómitos, signos neurológicos de focalización, letargia y astenia. Muy bien, para concluir, aunque la tromboprofilaxis infantil sigue siendo poco común, la incidencia en niños hospitalizados está aumentando con el tiempo o ha aumentado con el tiempo. Esto ha resultado en un mayor interés en el desarrollo de estrategias preventivas, especialmente para los adolescentes que han aumentado la incidencia de trombosis después de la infancia. Hay una evidencia razonable de estudios retrospectivos de que es posible identificar los factores de riesgo, como ya lo vimos, en niños, como la presencia del catéter, la inmovilidad significativa y la edad, además de los factores de riesgo adquiridos. Definitivamente no hay una evidencia que respalde el uso de tromboprofilaxis mecánica en niños. Y también hay una falta de evidencia clara para respaldar la seguridad y eficacia de la trombosis, el tromboprofilaxis farmacológica en adolescentes o en niños más pequeños. La baja incidencia de trombosis venosa en niños hospitalizados no solo significa que es un desafío para llevar ensayos con el poder adecuado de evidencia, pero también se destaca la importancia de minimizar el riesgo de hemorragias y otras complicaciones debidas a una intervención farmacológica con anticoagulantes. Cualquier estrategia para la evaluación del riesgo de trombosis en niños se verá complicada a la hora de que se identifique un factor de riesgo suficiente para la administración de anticoagulantes, ya que siempre han de tenerse en cuenta la incidencia de la trombosis, la naturaleza del riesgo trombótico y los grupos de edad. Muchísimas gracias.